Bueno, son imágenes en directo que nos llegan desde Brasilia, la capital brasileña, donde las fuerzas de seguridad han recuperado durante esta madrugada el control del Congreso, de la sede presidencial y del Tribunal Supremo Federal. Pero les queda este campamento, pues campamentos como este que están situados frente que los manifestantes han situado frente a los cuarteles generales de las Fuerzas Armadas, desde donde esperan influir para tratar de alguna manera de buscar su apoyo en su afán golpista. Esta es la situación, estos son los campamentos que tienen hasta las 3 de la tarde de hoy, tienen ese plazo para desalojarlos, pero continúa la tensión ante la presión de los bolsonaristas que se niegan a reconocer el triunfo de Lula en las últimas elecciones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y todo esto cuando se cumplen 2 años del asalto al Capitolio por partidarios de Donald Trump. Los paralelismos entre aquel asalto al poder y este son evidentes. Una polarización extrema, rumores interesados y sin base alguna para crear la sensación de fraude electoral y extremistas en movilización constante que derivan en este asalto a las instituciones, el Capitolio en Estados Unidos, el Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo en el caso de Brasil. Un país frente a la amenaza de golpe de Estado. En este caso, el anterior presidente ha querido desvincularse de las protestas, negando que las fomente, condenando la ocupación de edificios públicos y recordando las protagonizadas por la izquierda en 2013 y 2017. El presidente Lula, mientras tanto, ha intervenido las competencias de seguridad de la capital, trasladándose a las fuerzas federales. 400 personas han sido detenidas, mientras prácticamente todos los gobiernos han condenado los asaltos. La tensión se mantiene en esa concentración frente al cuartel general de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, este fin de semana hemos asistido a otra desestabilización mucho más cruenta, la que se produjo en el estado de Sinaloa, en México, y por motivos, ya lo saben, bien distintos. La detención del hijo de uno de los capos del principal cartel de la droga de la zona, Chapo Guzmán. La represalia narco dejó 29 muertos y las calles de la capital del estado arrasadas por la violencia. El ejército se vio obligado a intervenir perdiendo 10 de sus hombres. Comercios, escuelas, todas las actividades se suspendieron ante esta ola de violencia en la que llegaron a emplearse armas de guerra. No es difícil comprender el pánico de la población ante esta situación. Y también veremos qué es lo que ocurre en China con la apertura de las fronteras que permite la entrada de extranjeros después de casi 3 años de cierre a cal y canto, pero también la salida de sus viajeros. Y nosotros nos preguntamos cómo afecta al mercado turístico mundial y nacional la entrada de 1.200 millones de potenciales visitantes a los circuitos turísticos, a pesar de las restricciones y controles que han decidido instaurar muchos países por culpa del COVID, entre ellos el nuestro, junto a la Unión Europea. Pero vamos a comenzar por ese asalto a los 3 principales poderes en Brasil por parte de bolsonaristas que atacaron el Congreso, el Supremo y el edificio presidencial, llegando a coger incluso el ejemplar original de la Constitución. Lula da Silva apunta a Bolsonaro como culpable de esta invasión de los edificios públicos. Él lo niega. Al menos 300 personas han sido detenidas. Poco le ha durado la tranquilidad a Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil. Y el mismo lugar que hace una semana acogía su toma de poder es asaltado por unos 3.000 bolsonaristas que piden una intervención militar que lo eche. Ataque también al Tribunal Supremo y la Casa Presidencial, llegando incluso a llevarse el ejemplar original de la Constitución. Perceber que la democracia garante el derecho de libertad. Ataques a la democracia que empujan a da Silva a hacer una intervención federal en Brasilia y reforzar la presencia policial, aunque a pesar de ello continuaron los disturbios de noche. Los partidarios del expresidente creen que los resultados de las pasadas elecciones, cuando Lula venció a Bolsonaro de forma ajustada, son fraudulentos, algo que les empuja de manera irracional
a asaltar edificios públicos vestidos de verde y amarillo para seguidamente acabar siendo detenidos por la policía. Al menos 300 personas fueron capturadas y no es la única consecuencia. Cese al gobernador de Brasilia por la escalada violenta contra las sedes que acogen los tres poderes de la democracia, amenazados por la tensa división que se vive. Bueno, han sido muchísimos los líderes mundiales, entre ellos el de nuestro país, Pedro Sánchez, los que han expresado su apoyo a Lula a través de las redes, la mayoría, y su condena rotunda al asalto al Congreso. Es el caso del secretario de Estados Unidos, el secretario de Estado de aquel país, o los mandatarios de Francia, México, Colombia, Chile, Argentina o Cuba. Bueno, ya han visto ustedes que Lula culpa a Bolsonaro. Este ha respondido, lo ha hecho a través también de redes sociales y desde Florida, en Estados Unidos, que es donde se encuentra residiendo en estos momentos. En el primero de ellos, tuiteado 2 horas después de que comenzara el asalto al Congreso, recuerda a otras protestas, en concreto se refiere a las de 2013 y 2017 en esta tibia condena de lo que estaba pasando, eso sí, diciendo que la depredación e invasión de edificios públicos como las ocurridas hoy no son adecuadas. No, escapan a la regla, dice concretamente, y otro más en que rechaza lo que describe como acusaciones sin prueba contra él por esos ataques a los edificios públicos. Aquí lo ves, repudiando las acusaciones sin pruebas que le ha atribuido el presidente Lula. Y ojo, porque es la primera vez que reconoce el relevo, se refiere a Lula da Silva como presidente o como jefe ejecutivo del país. Bueno, eso ya es un avance, por lo menos, pero ¿qué puede pasar? ¿De dónde viene Brasil? ¿Por qué se produce esta situación? ¿Y dónde puede derivar? Vamos a hablar con una especialista, Ana Ayuso Pozo, es doctora en Derecho Internacional Público, máster en Estudios Europeos por la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora senior para América Latina del CIDOB. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Ana, lo primero que nos llama la atención es un cierto paralelismo, 2 años después del asalto al Congreso en Estados Unidos, entre aquella acción y esta. ¿Es una herencia envenenada de Donald Trump la que contagia a Brasil? Pues sí, sin duda. Yo creo que desde luego no se les habría ocurrido hacer eso si no hubiera el precedente del asalto al Congreso en Estados Unidos. Es algo impensable, ¿no? Y lo peor es que se podía prever, ¿no? Y no se ha hecho nada por impedirlo, ¿no? Porque estas personas llevaban movilizadas tiempo, estaban acampadas, como habéis dicho muy bien, y estaban movilizadas, tenían redes sociales en las cuales se estaban preparando para hacer acciones. No sabíamos exactamente qué, pero sí se sabía que estaban preparándose. Entonces, la verdad es que no me extraña que haya esas detenciones y además también rescisiones de algunos cargos públicos, porque realmente ha sido increíble que eso pudiera suceder como ha sucedido y de la manera fácil que les ha sido el romper todas las barreras policiales. Claro, Bolsonaro de alguna manera ha condenado estas acciones, pero suya o de sus partidarios es la semilla en la que no sé si está usted de acuerdo, que se planta para llevar a esta situación, que es el no reconocer explícitamente el triunfo de Lula en las elecciones y establecer una sospecha de fraude, ¿no? Exactamente, y además es que lo peor es que se vino cuestionando desde la propia presidencia de Bolsonaro todo el sistema electoral desde el inicio, ¿no? Luego, al final, pues sí participó y al final la victoria de Lula fue más ajustada de lo que se pensaba inicialmente, pero es verdad que puso en cuestionamiento las instituciones y eso, de alguna manera, generó desconfianza y generó todo este clima, ¿no?, de confrontación que llevó a un sector de la población a estas actividades violentas. No olvidemos que incluso durante las elecciones hubo intentos de cortar las carreteras para evitar que la gente pudiera ir a votar. O sea que esto viene forjándose durante meses. Estoy seguro, le voy a hacer una pregunta que estoy seguro que requiere un análisis muchísimo más amplio, pero parece que en el continente latinoamericano se está estableciendo una polarización de extremos, una situación a lo mejor no tan extrema, pero mire, ahí está el caso de Perú en un momento dado, en el cual parece que una parte no se escucha a la otra y en cierta manera también hay una falta de reputación de las instituciones.
¿En qué puede derivar esto? Sí, efectivamente, los datos nos muestran que en América Latina se ha producido una pérdida de reconocimiento de los valores democráticos en general de la población. El Latinobarómetro, que es una encuesta que se hace a la población cada 2 años y que, entre otras cosas, recoge justamente la garantía, ¿no?, de las instituciones y cómo la población valora a sus instituciones, pues nos muestra que en estos últimos años en muchos países el valor a la democracia por sí misma como sistema está bajando por debajo del 50%. Eso ya es muy peligroso, ¿no?, porque estamos ya en una situación en que la mayor parte de la población no valora a sus instituciones, no cree en sus políticos y además justamente los partidos políticos son el peor, ¿no?, los que tienen los peores indicadores por ya en porcentajes que rondan el 10 y el 15%. Entonces, tenemos efectivamente una situación generalizada, no en todos los países, pero sí como una tendencia a un descrédito de las instituciones que lleva a ese tipo de acciones que acaban tumbando gobiernos de manera ilegal. Hemos visto lo que está pasando, pues eso, en Perú, vimos también en Bolivia. Entonces, todo esto es una tendencia preocupante, que desde luego Brasil es un país que no es un país cualquiera. Lo que pasa en Brasil tiene unos efectos en todo el continente. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, en qué desemboca esta situación en el país más grande de América Latina ahora mismo, en Brasil. Ana, muchas gracias. Vosotros. Bueno, pues enseguida seguimos hablando de Brasil, pero vamos a mirar también aquí a las islas. Lorena de Cobos está en Adeje, en Tenerife, donde ha sido asesinada una mujer hace muy pocas horas a manos presuntamente de su expareja. Lorena, última hora, cuéntanos. Así es, Roberto, triste noticia. Los hechos se producían en torno a la medianoche y el presunto agresor fue detenido por agentes de la Policía Judicial del Cuerpo de la Guardia Civil. Los hechos ocurrieron en este edificio, en el número 18 de la calle José Espronceda, en la localidad de Armeñime, dentro del municipio de Adeje, al sur de la isla de Tenerife. La víctima, de 46 años, pudo bajar de su vivienda, llegar hasta la vía pública y pedir socorro a sus vecinos. Fueron precisamente los vecinos los que llamaron a los servicios de emergencia, que poco pudieron hacer por salvar su vida. Al menos recibió 2 puñaladas mortales. Uno de sus 4 hijos también resultó herido al intentar defender a su madre del agresor. En estos momentos, las autoridades continúan investigando este caso como un posible caso de violencia machista. Ya se confirma por parte de fuentes judiciales que existían denuncias previas por malos tratos en la pareja. Gracias, Lorena. Bueno, pues el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha convocado una reunión para mañana y el miércoles con todos los cuerpos policiales para analizar los casos de violencia machista ocurridos durante el año pasado. La reunión coincide con un nuevo repunte de casos, con al menos 4 mujeres asesinadas en apenas 24 horas, incluido el asesinato de Tenerife, de las que 3 se investigan como crímenes de este tipo. Y continuamos ya en Brasil, como les dijimos, las imágenes que han llegado en las últimas horas de Brasilia tienen mucho parecido a otras que ocurrieron hace 2 años ya, en el Capitolio estadounidense, y que vamos a recordar. Dos años ya de estas imágenes, parece que fue ayer. María Rosman, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Qué rápido pasa el tiempo. Oye, ¿y cómo es capaz de extenderse o de contagiarse esa herencia envenenada de Donald Trump con los mismos prácticamente ingredientes, polarización extrema y sospechas no basadas en absolutamente nada, en ningún dato de fraude que genera, claro, desconfianza en las instituciones, ¿no? Bueno, no podemos negar que la influencia de Estados Unidos a nivel mundial, ya sea en aspectos sociales,
culturales, políticos, es importantísimo, ¿no? Y lo que vemos en Estados Unidos suele pasar tarde o temprano en otros países. Es un poco como ese cuento para avisarnos a todo lo que puede pasar si no tenemos cuidado. Lo hemos visto en el caso ahora mismo de Brasil. Bolsonaro es una especie nosotros diríamos, de Donald Trump wannabe, quiere ser un Donald Trump, fue así su mandato y no ha sido muy sorprendente, yo creo, que hayamos llegado a estos extremos, porque como ya lo había comentado antes la experta en Derecho Internacional, esto es algo que se venía forjando, era fácil prever que iba a ocurrir, también en lo que ocurrió en el 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos se veía que esto iba a ocurrir, lo que pasa es que queremos no creer que la democracia realmente esté en peligro y lo está constantemente, ¿no? A mí me da la sensación, ahora me sacarás tú de mi error, que incluso dentro de su tibieza, Bolsonaro incluso ha sido más, de alguna manera, más contundente contra estas protestas que lo que fue Trump en su momento, ¿no? Sí, es verdad. Por lo menos él de alguna manera ha dicho que esto no es aceptable, que no pueden ser las cosas así. Mientras Trump, no, en absoluto. Y curiosamente, con los cambios ahora que hay en el nuevo Congreso de Estados Unidos y con esta marioneta que es ahora el nuevo presidente de la Cámara para los ultras del Partido Conservador, esta investigación de Trump sobre su influencia en lo que ocurrió en la insurrección posiblemente quede en agua de borraja. Bueno, 2 años después del asalto al Capitolio, para Donald Trump, lo digo para que otros a lo mejor ahora en Brasil vayan mirando, ¿ha tenido consecuencias para él y para sus seguidores? ¿Ha tenido algún tipo de consecuencia? Bueno, ha estado bajo escrutinio, ha perdido un poco de su influencia, pero volvemos a ver que en estos precisos momentos en los que acaba de respaldar al republicano por California, Kevin McCarthy, para que después de 15 votaciones llegara a ser el presidente de la Cámara, y vemos también que toda esta camarilla pro-Trump, que son estos radicales del Partido Conservador, van a tener un peso muy importante en el nuevo Congreso de Estados Unidos. Así que vamos a ver a dónde nos lleva esto. Y puede que no haya consecuencias por esa razón para Donald Trump. Claro, bueno, vamos a ver, de lo que estábamos hablando es que en Estados Unidos finalmente Kevin McCarthy ha sido elegido presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Hubo más de 16 votaciones, creo que esto hacía 162 años que no ocurría en aquel país, tras horas de grandes discusiones que tuvieron lugar dentro del Partido Republicano, que había logrado la mayoría en la Cámara, pero ese puñado de congresistas ultras se mantienen incluso al margen de su propio partido. Pero ojo, María, que han obtenido una enorme cuota de poder a cambio de votar a McCarthy finalmente, ¿verdad? Importantísimo. De hecho, van a cambiar incluso las normas dentro del Congreso, del funcionamiento del Congreso, lo cual va a quitarle bastante control al presidente de la Cámara y lo va a poner en manos de cualquier persona que quiera proponer una nueva propuesta, una nueva votación. En fin, son algunos cambios internos en la Cámara y luego, pues lo que quieren proponer, ¿no? Lo que han hecho de campaña estos radicales, que es por una parte que cesen la investigación contra Donald Trump, que se investigue al hijo de Biden, que se llegue a hacer un impeachment de Biden, todavía se están inventando los cargos, en fin, una serie de cosas que vamos a ver qué consecuencias tiene. Pero el Partido Republicano en sí está bastante dividido, este tipo de situaciones en las que los altercados llegaron incluso a ser físicos, llegó un momento alguien tuvo que exactamente, porque dentro del mismo partido, por una parte están los republicanos de toda la vida y luego están pues estos extremistas que desgraciadamente se están haciendo con bastante control dentro del partido. Que esta Cámara tiene un control muy grande sobre el presupuesto, es decir, sobre lo que se vaya a gastar, por ejemplo, en el sistema de seguridad social, de asistencia social en Estados Unidos, sobre la inversión, por ejemplo, que tenga que ver con la guerra de Ucrania. O sea, dos cuestiones que son muy importantes, ¿no? Efectivamente, y de alguna manera también con esta mayoría que tienen, aunque no sea la oleada esta roja que esperaban, sigue siendo una mayoría importante que puede incluso hacer que las votaciones para los presupuestos generales y todo este tipo de cosas de alguna manera se detengan. Es decir, pueden paralizar el país de muchas maneras y, por supuesto, va a tener una influencia muy importante porque quieren reducir los gastos y entre los gastos militares, entonces eso va a afectar muchísimo a la guerra de Ucrania. En fin, vamos a ver lo que ocurre. Pero es verdad que van a necesitar todos los votos republicanos prácticamente. Si le faltan 3, 4, ya estaríamos hablando de que no tienen esa mayoría. Bueno, pues precisamente el discurso frente a la inmigración, frente a los migrantes que entran en su país, es uno de los principales del Partido Republicano. Me imagino que de estas personas todavía más. El presidente Joe Biden visita por primera vez la frontera entre Estados Unidos y México en una lluvia de críticas por las políticas migratorias de su país. En El Paso, en Texas, este es uno de los epicentros de esta actual crisis migratoria. Biden se reunió con funcionarios locales, visitó el puente fronterizo de las Américas. Además, la visita se produce 4 días después de haber ampliado los requisitos para expulsar ciudadanos procedentes de Haití, Cuba y Nicaragua y tratar de contener la afluencia de migrantes. Claro, lo que le puede generar popularidad en su mercado dentro de Estados Unidos, claro, por fuera ya había una manifestación de migrantes precisamente echándolo en cara, ¿no?
Realmente es un problema, una crisis humanitaria, un problema muy grande el que existe en la frontera. Yo estuve ahora en noviembre en El Paso, precisamente. Hay muchas zonas donde no hay ningún tipo de valla. En el Río Grande, en algunas zonas está realmente seco. Es bastante fácil pasar a Estados Unidos y eso ha generado pues un flujo muy importante de inmigrantes que luego a lo mejor no están los recursos ahí para poderlos ayudar de la manera adecuada. Una reforma migratoria es importantísima en el país, no se ha hecho hasta ahora, se intentó hace un par de años, no se consiguió, no se va a conseguir ahora, menos con el Congreso que tenemos, pero esta visita de Biden realmente yo creo que no pasa de ser una oportunidad para hacerse un par de fotografías y salir en los medios, no solucionó nada, solamente se ha reunido con algunos funcionarios, también con el gobernador Greg Abbott de Texas, que pues ha sido muy duro contra él, y este título 42, del que hemos hablado aquí en tu programa anteriormente, pues sigue ahora de momento, sigue siendo una tirita nada más que para intentar controlar el problema, pero que tiene que haber una solución integral a una crisis importante dentro del país. Pero esa visita de Biden tiene dos lados, ¿no? Por una parte, los republicanos intentar callarlos un poco, es lo que han hecho, pero al mismo tiempo pues también tiene críticas dentro de su propio partido que no ven con buen ojo pues esta mano dura que está implementando Biden. Es difícil contentarlos a todos. Gracias, María. Seguimos en México, un país en estado de shock tras lo ocurrido este fin de semana. Ya saben, Ovidio Guzmán, el hijo del narcotraficante el Chapo Guzmán, ha pasado su segunda noche en una cárcel de máxima seguridad tras ser detenido por narcotráfico, pero es que su detención provocó la represalia de los narcos en una ola de violencia inaudita que ha causado 29 muertos en el estado de Sinaloa. La ciudad de Jesús María, al noroeste de México, trata de recuperar la normalidad tras el arresto del narcotraficante Ovidio Guzmán. Soldados del ejército, armados, patrullan las calles para intentar restablecer el orden. En la casa donde se escondía Guzmán, el hijo de 32 años del capo encarcelado, Joaquín El Chapo Guzmán, aún quedan las marcas de las balas, esparcidas también por el suelo. Pedí permiso yo para salir con toda la familia y no, me dijeron que no, que había peligro todavía. Ya en la tarde, hasta el siguiente día, ya salimos a buscar señal, a avisar a la familia que estamos bien. El balance de daños materiales de la redada es cuantioso. Docenas de coches acabaron calcinados. Algunos siguen bloqueando a día de hoy las carreteras. Todos esos carros yo creo que el helicóptero los quemó. Imagínate aquí en el peligro. Yo creo que el helicóptero atraviesa hasta las paredes de arriba, el techo. 19 pandilleros y 10 militares murieron en esta ola de violencia que enfrentó al poderoso cártel de Sinaloa con las fuerzas de seguridad de Culiacán. El presidente de México, López Obrador, ha condenado los hechos y ha lamentado la pérdida de vidas de quienes fallecieron mientras realizaban su trabajo. Desde nuestro punto de vista resulta difícil entender cómo un país desarrollado, una democracia consolidada como México, pues todavía se enfrenta a situaciones como esta. Vamos a tratar de encontrar algunas claves. Hablamos con Arturo Landeros, es representante de la Taula per Méxic, la Mesa por México, una organización que lucha por los derechos humanos de ese país desde Barcelona. ¿Qué tal, Arturo? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días a todo el mundo. Gracias por atendernos, Arturo. Oye, hemos visto calles arrasadas en la capital de Sinaloa, el empleo de armas de guerra. Bueno, es que esta ciudad ha vivido una situación prácticamente de guerra en estos días. Es una muestra del enorme poder que tienen todavía las organizaciones de narcotraficantes en aquel país. Así es, justamente es uno de los temas importantes a tratar. Hay que recordar que también todo esto se está dando en el contexto de la Cumbre de Líderes de América del Norte, que comenzó ayer en la Ciudad de México, donde está Biden, donde está el primer ministro de Canadá, Trudeau, y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es uno de los temas en la agenda, ¿no? Al menos de los que se están poniendo aquí, el de migración, el narcotráfico, pero desde México, desde luego, el control de las armas de alto poder que cruzan libremente, ¿no? Como se han visto en esas imágenes, metralletas Barrett, por ejemplo, que pueden tumbar un avión. Claro, están en poder de narcotraficantes y las imágenes son brutales, ¿no? Claro, Sinaloa no es el único estado de México que está padeciendo este problema de la violencia narco. Es difícil de entender que las autoridades, sobre todo las federales, no tengan la fuerza suficiente para, ya no voy a decir acabar, pero para reducir de alguna manera, ¿no? El poder de los narcos.
Sí, es interesante porque poder de fuego seguro se tiene, pero faltan políticas de seguridad, de inteligencia y sobre todo acuerdos binacionales, ¿no?, para controlar estos efectos. Evidentemente no se ha controlado el flujo, el blanqueo de dinero, la financiación de estas organizaciones, y es lo que les permite tener este poder, ¿no?, de corromper también a funcionarios de diferentes niveles y, claro, las Fuerzas Armadas. Claro, es que se necesitan héroes a veces para estas circunstancias y no todos lo somos, no todos tenemos esa capacidad. Un juez acaba de paralizar la extradición ahora mismo de Ovidio Guzmán. Tendrá sus razones, pero es muy difícil escapar a la amenaza, ¿verdad?, de una red tan extensa. Claro, bueno, en este caso, bueno, tiene un poco la pinta de cuidar el debido proceso, ¿no?, ya que los abogados, que también ese es otro tema, ¿no?, los poderosos abogados de los narcotraficantes, pues bueno, han detenido lo que se suele llamar la extradición fast track, ¿no?, la extradición en caliente de los narcotraficantes. Entonces procederá a un juicio un poco de extradición un poco más lento. Pero bueno, es verdad, que también en este sentido, bueno, estamos hablando como de una persona, el hijo de un poderoso narcotraficante, que entonces, bueno, tiene todo este poder, ¿no?, para detener, aunque es verdad que ya la situación en las cárceles, como se evidencia, ¿no?, es tremenda. Arturo, quizá una de las cuestiones clave y que has tocado tú de refilón es pensar que en México esto es un problema interno de México, cuando probablemente la solución o el cerco que se pueda dar a estas organizaciones tiene que ver o se tiene que dar desde un ámbito supranacional incluso, ¿no? Bueno, por citar un ejemplo, ¿no?, el cartel Jalisco Nueva Generación está alrededor del mundo con 50 países, ¿no? Igual el cartel de Sinaloa puede estar también en 100 países haciendo transferencias de cualquier tipo, porque es verdad que nos quedamos con la idea de narcotraficantes cuando hablamos de crimen organizado, y esto implica también trata de personas, bueno, cualquier tipo de contrabando, ¿no?, incluso ya hasta minería de metales preciosos. Entonces, bueno, es una red ya internacional que es verdad que las políticas para su contención, pues bueno, de repente se quedan muy en el país, ¿no?, en México, con poca relación a lo que está pasando fuera y a la manera de cortar el grifo de estos recursos. Claro, la amenaza es constante y contra todos los estamentos. Bueno, los periodistas son, lo hemos comentado en este programa en algunas ocasiones, uno de los objetivos principales también de esta y otras organizaciones, no solo de los narcos. Muchos, de hecho, han tenido que exiliarse de su propio país, de México, ¿verdad? Así es, en el programa, bueno, aunque sea temporalmente, pero bueno, nosotros en el programa que tenemos de protección de periodistas han venido 18 periodistas que han sido amenazados de alguna manera por el narcotráfico, el crimen organizado, pero también por algún funcionario de gobierno, ¿no?, también pinchado con el narco. Entonces, hay que recordar, por ejemplo, que esperemos que dentro de las cuestiones que salgan a relucir con la captura de Ovidio, sea también el crimen de Javier Valdés, que era el mítico periodista de Sinaloa, de Río 12, del medio Río 12, que fue asesinado en 2017, me parece, y que fue en medio de la disputa por la herencia del control, ¿no?, tanto de los hijos del Chapo Guzmán como de los herederos, otros herederos que se sentían también con ese derecho, ¿no? Entonces, sí, o sea, tenemos periodistas que han muerto, tanto por la cobertura que hacen como por eso. Sí. Por la investigación, por hacer su trabajo, como prácticamente pues todas las personas que estén amenazadas. Arturo, una última cuestión. ¿Crees que una situación como la que se ha dado en la capital de Sinaloa, este acto de violencia masiva, crees que refuerza la postura de ese cártel, de los narcotraficantes, porque siembra miedo, o se les puede venir en contra, le puede ser un efecto boomerang y venirle en contra sus aspiraciones? Bueno, hay gente que dice que Ovidio era una patata caliente, ¿no?, porque al final de cuentas los hijos del Chapo, ¿no?, lo que dicen los menores o los chapitos, también es gente como que ha crecido dentro del narcotráfico, pero digamos que son gente que de alguna manera son muy nueva y son muy arriesgados y son muy violentos. Entonces no conviene también a veces para el funcionamiento de un cártel que trata de ser discreto, y que puede ser también una forma como irse deshaciendo de personajes incómodos, ¿no? Hay que recordar que el principal dirigente del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada, sigue intocable ahí. Entonces, bueno, puede ser un rasguño a la estructura del cártel de Sinaloa,
Pero, bueno, también hay que decir que es un rasguño importante también de cara a la política del presidente López Obrador también para empezar a hacer este tipo de acciones, ¿no? Pensando también, por ejemplo, que es verdad, o sea, fueron 29 personas asesinadas, ¿no? 10 de las fuerzas de seguridad del Estado, 19 de los narcotraficantes, pero es verdad que este operativo se dio en una zona relativamente rural, que podría haber sido como hace 2 años en la misma ciudad de Culiacán, que eso, bueno, fue un desastre. Sería un desastre mucho mayor. Bueno, esperemos que la situación o que esta situación vaya remitiendo. Arturo Landeros, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y en Perú continúan los enfrentamientos entre manifestantes antigubernamentales y la policía. Las protestas se han saldado con más de 60 heridos, muchos de ellos hospitalizados tras los incidentes. Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la liberación del expresidente Pedro Castillo, detenido tras intentar presuntamente un golpe de Estado contra su propio gobierno. El expresidente cumple 18 meses de prisión preventiva mientras es investigado por rebelión, tras, como decimos, intentar cerrar ilegalmente el Congreso. Él lo niega. Y en Bolivia continúa el paro de transportistas a modo de protesta por la detención de uno de los líderes de la oposición. De hecho, Luis Fernando Camacho, el detenido, lanza una llamada a la lucha nacional para que sus simpatizantes no paren las protestas que continúan en aquel país y reclaman que quede en libertad. Recordamos que cumple una condena de 4 meses por su supuesta participación en un golpe de Estado en 2019 contra el entonces presidente Evo Morales. Y se libera en Estados Unidos a la espía Ana Belén Montes tras 20 años en una cárcel de Texas. La ciudadana estadounidense estuvo más de una década y media entregando a La Habana secretos militares de su país. Espiaba para el régimen de La Habana. Ana Montes, que ahora tiene 65 años, era conocida como la reina de Cuba. En 2001 fue arrestada en Washington, acusada de entregar información a aquel país mientras trabajaba como analista para la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono. Algunos expertos creen que puede haber hasta 100.000 agentes extranjeros trabajando ahora mismo dentro de Estados Unidos como espías. Bueno, y en las últimas horas han seguido llegando migrantes por mar a nuestro país. De madrugada hasta Motril, en Granada, 4 personas que habían desembarcado en la isla de Alborán, entre la península y África. Ayer, solo en Canarias, se rescató a 142 personas en 3 embarcaciones. Todas intentaban llegar a Lanzarote. En la última de las pateras asistidas viajaban 4 bebés. Siguen también cruzando el mar las embarcaciones con rumbo a Italia, país que ha rechazado la petición de la ONG Médicos Sin Fronteras para atracar en uno de sus puertos con las 73 personas rescatadas en un naufragio. En esa embarcación viajaban 16 menores, han fallecido 3 personas, otras siguen desaparecidas. Esto significa un retraso en la asistencia médica, tanto física como psicológica, que los supervivientes necesitan. Recordamos que tenemos a bordo víctimas de tortura, víctimas de violencia sexual, trabajo forzado y una lista interminable de eventos traumáticos que requieren asistencia psicológica. Otro apunte de vuelta a nuestro país: los 4 nuevos magistrados del Constitucional toman posesión hoy mismo. El exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la catedrática y también ex alto cargo de Moncloa, Laura Díez, y los jueces César Tolosa y María Luisa Segoviano. Toman posesión como nuevos magistrados del Constitucional, que va a contar a partir de ahora con mayoría progresista. Los 4 recibieron el aval del Pleno del Tribunal y el 31 de diciembre juraron su cargo ante el Rey. Concluye así la renovación a la espera de que el Senado cubra la vacante abierta el pasado julio tras renunciar por motivos de salud del magistrado Alfredo Montoya. Por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de... Bueno, y siguen llegándonos imágenes en directo desde Brasilia, donde ya todos los edificios oficiales han sido desalojados. Esta es imagen en directo de uno de ellos, uno de los 3 edificios principales que fueron ocupados en su momento, donde los destrozos son evidentes. Y esta es ahora mismo la otra zona donde está ahora el foco de atención, en ese campamento que los seguidores de Bolsonaro mantienen frente al cuartel de las Fuerzas Armadas en Brasilia. Tienen hasta las 3 de la tarde, hora canaria, para desalojar ese campamento. Veremos lo que ocurre. Una pausa y volvemos.
La guerra continúa en Ucrania tras insistir Rusia en que mató a 600 soldados ucranianos con sus ataques. Este país ha continuado bombardeando la ciudad de Kramatorsk, dejando esos cráteres que ven con la fuerza de sus misiles. En principio esos ataques no han dejado nuevas víctimas. Sí, los bombardeos, una ciudad destruida y prácticamente desierta. La guerra continúa y los dos bandos buscan y se apoyan en sus aliados. Por ejemplo, Rusia y Bielorrusia ya han comunicado oficialmente que han terminado sus maniobras conjuntas. Ahí ven algunas imágenes que hicieron temer una participación más activa de Bielorrusia en la guerra de Ucrania. Vaya, que entrase directamente con sus fuerzas militares por el norte de Ucrania. En cualquier caso, Bielorrusia insiste en que el material y el personal ruso van a seguir en su territorio. Es casi el único apoyo que tiene ya este país, mientras los Estados Unidos y Alemania han anunciado que seguirán enviando material de guerra a Ucrania. Francia también lo anunció la semana pasada. Entre los dos bandos se siguen intercambiando también prisioneros de guerra. Y esa es la única imagen positiva que podemos ver de esta guerra en estos días. Estos son rusos, liberados por Ucrania, 50 combatientes. El vídeo lo ha publicado el Ministerio de Defensa ruso, que ha explicado que los 3 tuvieron que ser evacuados a Moscú para ser trasladados. Pero vean cómo venían ellos y cómo vienen estos, ¿eh? La moral de la tropa es importante. Estos son ucranianos, más de 50 liberados por Rusia. Soldados que vuelven a su país, como pueden contemplar, de una forma muy diferente a la de sus oponentes, con la moral bien alta. Bueno, más sobre alianzas. Suecia asegura que Turquía le está imponiendo demandas para entrar en la OTAN que el país no puede cumplir. Las peticiones del país turco pasan porque entreguen a todos los individuos acusados por Ankara de pertenencia a organizaciones kurdas declaradas por el gobierno turco como grupos terroristas y la apertura del comercio armamentístico bilateral. Bueno, veremos en qué quedan esas negociaciones para la entrada de estos países, de Suecia en este caso, en la OTAN. Recuerden que se puede vetar por parte de cualquier miembro de la organización. Una de las principales consecuencias de la guerra es el aumento de la inflación. Esa crisis se está viviendo algo más en el Reino Unido. Su primer ministro ha hablado sobre los precios. Ha dicho que no van a bajar este año y que para afrontarlo se necesita disciplina. You have to continue to be disciplined and make the right responsible decisions in order to bring inflation down. Bueno, lo ha dicho en una entrevista en la BBC justo días después de conocer que su gobierno va a intentar declarar ilegales las huelgas que no cumplan los servicios mínimos. Intenta de esta manera presionar ante las huelgas activas en su país, muchas y todos a la vez, entre ellas las del servicio ferroviario, los trabajadores de ambulancias. Por ejemplo, el año acabó en el Reino Unido con una de las inflaciones más altas del continente, el 11%. En Senegal, al menos 40 personas han muerto, 78 han sido heridas al chocar 2 guaguas tras el reventón de una llanta que provocó que uno de los vehículos se saliera de su trayectoria, chocando contra otro en sentido contrario. El accidente ha sido tan grave que el presidente senegalés ha decretado el luto nacional de 3 días a partir de hoy. En la misma fecha se va a realizar un consejo interministerial para tomar medidas firmes en materia de seguridad vial. Esto es Egipto, donde han reflotado con éxito un carguero encallado en el canal de Suez a causa del mal tiempo. En la operación fueron necesarios varios remolcadores para liberar el barco. Se ha hecho mucho más rápido que en el año 2021. Recordarán que hubo un carguero que bloqueó el canal durante 6 días, provocando complicaciones que tuvieron repercusión a nivel mundial. Nos preocupaba en aquella época el carguero sin saber que nos iba a llegar unos meses después la pandemia y toda su problemática. Bueno, enseguida llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Pedro, Wendy, ¿qué tal? Feliz año nuevo, espero que los Reyes hayan sido generosos. ¿Con qué empezamos este año?
¿Qué tal? Buenos días, feliz año. Feliz año para ti y para todo el equipo. Se han portado muy bien los Reyes Magos. Para empezar, este programa es un regalo y nosotros hoy vamos a poner el foco, pues bueno, en la actividad, en la actualidad, en esta vuelta al cole, que este año pues es un poco peculiar, y todo ello se debe a ese paro convocado para el día de hoy en el transporte escolar, que afecta a unas 37.000 familias canarias. Bueno, hoy vamos a abordar con madres, padres y también con la patronal cómo lo están viviendo y si definitivamente no tienen soluciones, si esto se puede ir a una huelga. Pero ojo, porque también hoy en Ponte al Día vamos a poner el ojo en la gratuidad del transporte público. Se terminan las vacaciones de Navidad, empiezan los días laborables, hoy primer día, y nosotros vamos a estar ahí tomándole el pulso a esa gratuidad del transporte público, pues para saber un poquito el ambiente, pero más casos. Sí, quédense con nosotros porque también nosotros vamos a arrancar hoy esa cuesta de enero empinada más que nunca, porque bueno, vamos a tener que seguir pagando mucho más por la alimentación, por la gasolina. Bueno, todo eso lo vamos a abordar con nuestro economista, con Jonathan Márquez, y por supuesto también pendientes de la actualidad, de lo que sucede en Canarias. Una mujer ha sido asesinada a manos de su expareja en Adeje, en Tenerife. Además, su hijo, al intentar defenderla, también resultó herido. En lo que llevamos de 2023, tan solo 9 días, ya son 4 las mujeres asesinadas en nuestro país. Más estaremos pendientes de esa noticia y, por supuesto, muchos más temas. Ya mismo en directo comienza en Televisión Canaria Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, hasta ahora, compañeros. Bueno, pues llega un momento. Ponte al Día dentro de un momento. Nosotros nos fijamos en China, de donde nos llega una protesta en una fábrica por despidos repentinos y disputas por los salarios. Multitud de trabajadores se han enfrentado al personal de seguridad de la fábrica, arrojando pues los propios artículos que se confeccionan allí, justo en un momento en el que el país avanza hacia la convivencia con el virus y se reducen los requisitos de tener que mostrar resultados negativos a lo largo de todo el territorio. Los chinos ya pueden volver a su país y salir de él sin tantas medidas sanitarias. China reabre sus fronteras tras el fin de la política COVID-0. Los viajeros pueden entrar y salir por tierra, mar y aire después de 3 años. Esto no quiere decir que sus cifras de contagio hayan mejorado. Los hospitales continúan colapsados, por lo que resurge el temor internacional de una hipotética nueva ola mundial. Sin embargo, muchos analistas son optimistas con la apertura. El embajador para Asia de Relaciones Internacionales en Sudáfrica explica que al lidiar con la pandemia, el pueblo chino es muy resistente. Sin embargo, muchos países han decidido reforzar los controles fronterizos exigiendo pruebas negativas de coronavirus a los viajeros procedentes de China. Además, este domingo comenzó el periodo de 40 días de viajes del Año Nuevo Lunar, que antes de la pandemia era conocido como la Gran Migración Anual. El viceministro de Transportes de China anunció que esperan más de 2.000 millones de desplazamientos, el doble que el año pasado. Este viajero está feliz porque se va a reencontrar con un amigo que no ve desde hace más de 3 años. Los inversores también esperan que esta reapertura revitalice la economía en 17 billones de dólares, ya que ahora mismo sufre su crecimiento más lento desde hace medio siglo. Pablo Lafitte es experto en turismo chino, creador del primer ebook de turismo chino para hoteles. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Roberto, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿qué supone para el mercado turístico mundial y nacional la entrada de, 1.200 millones de potenciales turistas? Pues una infinidad de ingresos. No solo para restaurantes, hoteles, agencias de viajes y toda la oferta complementaria que no es turística. Y bueno, principalmente ahora mismo de la región de Asia, ¿vale? Los países cercanos, pero pronto puede ser que vuelvan a nuestro país, ¿no? A España, ¿no? ¿China ahora mismo qué es? ¿Más exportadora de turistas o importadora? Ahora mismo es más exportadora de turistas que importadora. Es decir... recibe más que... No, viajan más que recibir, ¿no? Viajan más que reciben, eso es. Dado que, bueno, con 3 años de pandemia en los que los confinamientos han sido continuos y el miedo a viajar ahora mismo está latente porque llevan desde ayer con la apertura de fronteras, el sentirse seguro, el evitar los países que le pidan pruebas negativas de COVID es importante, ¿no? Porque ellos han sufrido en sus propias carnes 3 años de duros encierros y
y medidas muy estrictas, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una solución el flexibilizar un poquito las medidas de control dentro de lo que se pueda, ¿no? Bueno, has dicho, lógicamente, su entorno, su propio continente es el lugar, me imagino, donde mayor turismo se hace por parte de China. Pero aquí en Occidente, ¿cuáles son sus destinos favoritos? Bueno, principalmente en la zona de Europa, los principales países son España, Francia e Italia, ¿no? Nosotros, como país España, tenemos una ventaja competitiva respecto a los otros dos, a Francia e Italia, y es que este año se celebra el 50 aniversario de relaciones entre China y España, coincide también con el aniversario Picasso, y fuimos la primera oficina de turismo a través de Tour España en el que se estuvo presente en las redes sociales chinas, ¿no? Era el primer país que lo hizo. Entonces eso puede jugar una baza muy a favor de España, ¿no? Con respecto a los competidores de nuestro entorno. Claro, Pablo, para una persona emprendedora como tú que decide hacer de enlace entre estos visitantes y los hoteles a los que quieren ir, aparte, bueno, pues de cuestiones culturales y de idioma, es importante saber qué buscan. ¿Es distinto el turista chino, sus aspiraciones que las de otro país distinto, que las de un inglés, que las de un alemán, por ejemplo? Principalmente un turismo cultural, ¿no? Lo que pasa que, bueno, después de 3 años de pandemia, según los estudios que se han realizado hasta la fecha recientes, internacionales, dicen que va a haber muchas tipologías de turistas. No solo el turismo cultural, que puede ser un poco parecido al europeo, con sus particularidades, sino que también van a viajar a países exóticos en este 2023 como a Maldivas, ¿no? Hay un estudio de Dragon Trail, que es una consultora china internacional, en el que se afirma eso, ¿no? Países como Maldivas, incluso en la zona nuestra de Europa occidental-oriental, como Albania, Georgia, en donde el turismo rural también juega un papel importante. Bueno, podemos nosotros también jugar esa base, ¿no? De tener un turismo cultural, un turismo rural de naturaleza y sobre todo de sol y playa, ¿no? Decías, Pablo, que el hecho de que se pidan controles puede ser determinante a la hora de que el turista chino decida dónde ir. ¿Hasta ese punto crees que le han cogido alergia a los controles, a las restricciones después de 3 años prácticamente sometidos a ellos? No va a ser tan rápida la recuperación de la confianza. Hay que darse cuenta que ellos han estado haciéndose pruebas diarias COVID prácticamente todos los días. O sea, y para salir de sus casas se tenían que hacer una prueba COVID. Si había un mínimo contagio tenían que encerrarse en sus casas. Claro. Esa confianza se va a recuperar muy poco a poco. Entonces, países, pues, por ejemplo, del entorno, como Tailandia, Corea del Sur, incluso la frontera con Hong Kong, Camboya y demás, y esos países de Japón, por ejemplo, esos países están abiertos a ese tipo de turistas sin medidas tan estrictas como las que estamos tomando nosotros o otros países del entorno, ¿no? Pablo Laffitte, experto en turismo chino. Muchas gracias por atendernos. Buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, pues California continúa azotada por las intensas lluvias y la nieve de los últimos días, ríos atmosféricos que han dejado al menos ya 6 muertos en esta región de Estados Unidos. Se espera que la presión atmosférica disminuya a partir de este martes. Este es el último escenario en el que los ríos atmosféricos en forma de intensas lluvias y fuertes nevadas que azotan a California en Estados Unidos se han cobrado su última víctima. She was unresponsive and her reason was barely there, so Se trataba de una mujer sin hogar, murió tras caerle la rama de un árbol encima. El clima no dará tregua hasta este martes. Las lluvias torrenciales y las nevadas de la última semana se han llevado por delante la vida de al menos 6 personas, entre ellas la de un niño. 460.000 hogares están sin electricidad, hay cientos de calles inundadas y muchos ríos se han visto desbordados. Además, más de un centenar de vuelos han tenido que ser cancelados debido a las fuertes rachas de viento. Bueno, y de California nos vamos a la capital rusa con otro ánimo, porque este fin de semana en Moscú ha pasado frío. Bueno, más frío incluso de lo que ellos están acostumbrados. Han llegado a bajar a los 26 grados bajo cero.
el dato curioso es que han tenido que cerrar la pista de hielo colocada en la Plaza Roja de esa ciudad porque hacía demasiado frío. Con ese frío se espera que empiece a retirarse mañana, a partir de mañana martes. Tanto frío que cierran hasta la pista de hielo. En fin, para terminar, nos vamos a ir hasta Brasil observando la situación. Todos los edificios oficiales ya han sido desalojados. Estas imágenes son en directo desde uno de los campamentos en torno al cuartel general de las Fuerzas Armadas, donde los seguidores de Bolsonaro continúan acampados. El principal ahora punto de fricción, el principal epicentro de las protestas, que tendrán que abandonar a las 3 de la tarde de hoy. Veremos si lo hacen pacíficamente y sin resistencia o si asistimos a un nuevo enfrentamiento entre seguidores de Bolsonaro y las fuerzas de seguridad. Toda la información aquí en Televisión Canaria. Nosotros volvemos mañana a partir de las 11. Adiós, feliz día.